Bienvenidos a este vídeo de la serie de vídeos teóricos. En este caso vamos a tratar un tema muy interesante que son el viaje de carta a localización imposible. El clásico juego del viaje de la carta a la cajita, o una carta que aparece dentro de un limón, o incluso no tienen por qué ser cartas, pueden ser objetos que viajan a lugares imposibles, como una caja de zapatos, una lata de fabada, lo que sea. Vamos a hablar de esas estructuras, las estructuras de los viajes de una carta a localización imposible. Me centraré en cartas sobre todo, pero realmente estas estructuras que vamos a comentar son aplicables a cualquier tipo de viaje de objeto a lugar imposible. Este tipo de efectos pues, son clásicos en los repertorios de magos profesionales, pues, como os comentaba, ¿no? Carta al limón o cualquier tipo de incluso un viaje de carta dentro del estuche también es un viaje de una carta a un lugar imposible, lugares que normalmente están cerrados, digamos que tienen unas condiciones de imposibilidad, ¿no? Que la carta haya podido viajar dentro de un objeto o cualquier otro lugar imposible. Entonces, bueno, mi intención en este vídeo es comentar posibles estructuras a través de las cuales se puede conseguir este efecto de viaje al lugar imposible y cuáles son las características de cada una de estas estructuras, hablando de los pros y los contras de cada una de ellas. Ya veréis que este análisis os va a resultar muy interesante a la hora de visualizar, ¿no? en una estructura temporal cuáles son diferentes opciones a la hora de abordar un mismo efecto, cómo lo podemos realizar con diferentes acercamientos que nos van a dar una visión más amplia, muy interesante sobre ese tipo de efectos. Mi intención no es decirte cuál es el mejor o el peor, sino simplemente generar este espacio de reflexión y de análisis. En primer lugar, te voy a hablar de cómo son las estructuras de un efecto de viaje, ¿no? Un efecto de viaje básicamente consiste en que un objeto A desaparece y reaparece dentro de un objeto B. Este objeto B puede haber estado o no a la vista durante todo el tiempo que dura la presentación. De esto va a depender el tipo de estructura que elijamos para que pueda o no estar a la vista todo el tiempo. Esto es a nivel de la vida externa. El objeto A viaja al objeto B, pero en la vida interna podemos elegir diferentes caminos. Entonces, la primera posibilidad, la primera estructura de efecto de viaje, yo la llamo efecto de viaje por acción tramposa previa a una falsa continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a imaginar una línea temporal que comienza con una situación A, que es una carta elegida, se introduce en la baraja, y una situación final B en la que la carta elegida aparece dentro del estuche. Claro, entre este punto A y este punto B hay una trampa en el medio, hay una acción tramposa que lleva a cabo este imposible, como por ejemplo, pues entre este punto A, que supuestamente la carta está dentro de la baraja, hay una trampa que es un empalme y hemos conseguido introducir la carta dentro del estuche. Y ahora ya estaríamos en la situación final B, que es revelar el efecto. Entonces hay una situación A, situación B, inicial, final, una trampa en medio. ¿Qué sucede? Esto estructuralmente no es lo más recomendable porque la conexión es muy directa, ¿no? entre la trampa y la resolución del efecto. Por eso introducimos, como comentaba, es acción tramposa previa a una acción de continuidad. Una acción de continuidad. Las acciones de continuidad, recordad, son maniobras que llevamos a cabo para mostrarle al espectador o hacerle creer al espectador que nada ha cambiado, aunque en realidad ya vamos por delante. Entonces, un ejemplo de este caso sería una carta elegida, el 4 de picas. Entonces el 4 de picas se deja en la mesa y ahora aquí está supuestamente el 4 de picas. Ahora empalmaría la carta, llevaría a cabo la acción tramposa, introduzco la carta dentro del estuche, pero para el espectador el 4 de picas aún está en la mesa, que además voy a reforzar con una acción de continuidad, ¿no? De esta falsa continuidad,
que es decir, bueno, y tu carta, el 4 de picas, la introducimos en la baraja. Voy a nombrar en falso, esta estrategia que es muy clásica, ¿no? Cuando ya ha habido un cambio de carta, coger la carta y decir, mira, tu carta, el 4 de picas, pero en realidad ya está cambiada, ya no es el 4 de picas, esta es la acción de continuidad. Entonces cojo el 4 de picas, va en el centro de la baraja, de manera que para el espectador la carta sigue aquí, cuando en realidad ya estamos listos para la situación final. Entonces, esta estructura es situación inicial, una carta, se pierde, ya hacemos la acción tramposa previo a una acción de continuidad en la que vamos a simular que nada ha cambiado cuando ya tenemos el efecto realmente preparado. Ahora ya solo tendríamos que venir aquí, mostrar que el 4 de picas ha desaparecido y revelar que está dentro del estuche, revelando el viaje imposible. Este sería el primer tipo de estructuras, que como con este nombre tan raro que yo le he puesto, ¿no? Pero que creo que se entiende, que es básicamente un viaje con una trampa que se realiza antes de una situación de falsa continuidad. Esta sería la primera estructura, pero tenemos dos tipos de estructura más. La segunda estructura yo le llamo el viaje por falso efecto. Este ejemplo de viajes es el que podemos ver en el efecto de la carta en la cajita. El efecto de la carta en la cajita. ¿Y por qué? Fíjate que la construcción es muy diferente. La cajita está en la mesa desde el principio, ¿no? Ahora se elige una carta, se pierde en la baraja, bla, bla, bla. Y ahora vamos a enseñar que está dentro de la cajita. Pero realmente aún esta carta no es la carta real, porque ahora vamos a tener que venir aquí, doblar la carta en 4 y enseñar que está ahora hacer el cambio y mostrar la carta elegida. Si utilizáramos la estructura temporal que hemos visto antes, sería un poco diferente. Tendríamos una situación inicial A, ahora en la línea de tiempo revelamos la situación inicial B. Al mostrar que hay una carta doblada en 4 dentro de la cajita, el espectador asume que esa es la carta elegida, en cierto modo, entonces se relaja, pero realmente esto es, como os he dicho, un falso viaje, porque aún no ha viajado, la carta de la caja no es la carta del espectador. La línea de tiempo continúa y la trampa viene después, que es justamente el cambio, el falso cambio, y ahora en el momento en el que enseño la carta, esa es la verdadera situación final que corrobora que la carta ha viajado. Entonces fíjate qué interesante la estructura, porque tenemos una situación A, mostramos que el viaje ha sucedido, que es en este caso no 100%, sino simplemente mostramos que hay una carta dentro, el espectador asume que es su carta, pero la trampa viene a posteriori, que es hacer el cambio y ahora enseñarla. Entonces la estructura es diferente porque la carta no está realmente en la caja en el momento de revelarla, por lo tanto la trampa se puede posponer. La trampa está colocada en un lugar diferente dentro de esta línea temporal, lo cual pues genera una estructura con otras características. Este sería el segundo tipo de viajes, y el tercer tipo de viajes yo les llamo el efecto de viaje por situación inicial simulada. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, en la carta a la naranja. En la carta a la naranja tú muestras una situación inicial A, que es que tengo una carta, pero realmente ya hay una carta dentro de la naranja que se va a revelar como la carta elegida por el espectador. Entonces realmente la situación final ya está terminada desde antes de empezar. Entonces la estructura sería situación final, mostramos una falsa situación inicial, que es una carta, y ahora volvemos a revelar ya que hemos vuelto a la situación final. Esto puede resultar un poco confuso, pero a ver si lo piensas, como la carta que vamos a revelar dentro de la naranja va a simular ser la carta elegida por el espectador, la situación final ya está lista desde el principio, porque no vamos a tener que hacer ninguna trampa para
meter la carta dentro de la naranja, porque ya estaba dentro. La primera estructura tendremos que meter la carta mediante una técnica secreta. En la segunda estructura ya hay algo que simula ser la carta elegida y lo vamos a cambiar por la carta real. Y en la tercera estructura ya está la carta, ya está desde el principio, porque lo que vamos a hacer es que la carta que enseñamos en la situación inicial no va a ser la misma carta que va a aparecer al final, en la situación final. Y estas son las tres estructuras posibles para realizar un efecto de viaje, y como veis, cambia totalmente la historia dependiendo de cuál de las tres estructuras elijamos. Y cada una de estas tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, en el primer caso, la primera estructura, la ventaja que tiene es que la carta elegida está realmente dentro del objeto imposible. Por lo tanto, el espectador, hay más claridad, ¿no?, a la hora de enseñar que la carta elegida está dentro del estuche, se saca, se enseña y hay una convicción real, potente, de que es el objeto, es la carta dentro del objeto. Eso es un pro, pero ¿cuál es un contra? Que a nivel de método es más difícil. Es más difícil tener un método lo suficientemente bueno para poder introducir la carta dentro del objeto sin que el espectador se dé cuenta. Normalmente en estos efectos el objeto en el que va a aparecer la carta está fuera de la escena, fuera de la vista, o en el maletín, o lo vamos a cargar en la cartera. Claro, la carga en la cartera se hace en el bolsillo, el método está oculto de la vista a nivel metodológico. Entonces, la carga se suele hacer fuera de la vista. Entonces, eso está más limitado a nivel de método. No podemos tener el objeto imposible desde el principio a la vista del espectador, como sí podemos hacer en la carta a la cajita o en la carta naranja, que el objeto está desde el principio. Entonces, tiene sus pros y sus contras. En el primer caso, más claridad, pero más difícil a nivel de método y el objeto no puede estar desde el principio. Hay algunos ejemplos en los que sí se cumple esta premisa de que pueda estar presente el objeto, pero tenemos que utilizar pues, unos métodos que puedan aguantar esta mirada directa del espectador. Luego, por ejemplo, en el segundo caso, en el caso de la carta en la cajita, ¿qué tenemos de bueno? Que el objeto, la cajita, está en la mesa desde el principio. Vamos a enseñar, ¿no?, porque que la caja está ahí, de manera que para el público será imposible relacionar, ¿no?, que realmente hemos metido la carta en la cajita porque realmente no lo hemos hecho. Y ese es un contra, es un contra de este efecto. Es que realmente la trampa la tenemos que realizar de algún modo prácticamente a la vez que revelamos el efecto. No podemos permitirnos tener ya el efecto terminado y relajarnos, ¿no?, de manera que la claridad a la hora de sacar la carta en la caja es un poquito menor. Es verdad que normalmente en el efecto de la carta en la cajita pues se hace ya en un momento de relajación, porque una vez que el espectador ve la carta en la caja pues ya más o menos asume, entiende que es la carta elegida, pero de algún modo la claridad a la hora de sacar la carta de la caja no es la misma, pero es un contra. Tenemos el objeto desde el principio, el viaje se enseña y ese momento es muy imposible, pero tenemos que hacer la trampa muy solapada con el momento de la revelación, y eso claro no nos interesa tanto, ¿no? Y en el último efecto, en el último método, el método por falsa situación inicial, el objeto está desde el principio. El problema es que el objeto que la carta que sale del objeto imposible no es la misma carta, es una carta diferente. Por lo tanto, tenemos que conseguir que para el espectador la carta que aparezca dentro del objeto se reconozca como la misma carta. Y para eso tendremos que, en este caso no podemos firmarla. En los otros dos ejemplos anteriores sí se podría firmar. En este caso, normalmente, ¿qué método se suele utilizar? El método de la esquina rota, ¿no? Para que rompa una esquina y luego pueda corroborar que esa es su misma carta. Porque claro, es muy importante, en los efectos de viaje tiene que haber una corroboración de que la carta que ha aparecido dentro del objeto imposible, ya que es un efecto que genera mucha imposibilidad, porque obviamente el viaje de una carta dentro de un objeto imposible
genera, ¿cómo decirlo, no? Entra casi dentro del rango del demasiado imposible. Por eso es muy importante que haya una manera de corroborarlo, de corroborar que es realmente la misma carta y que no es un duplicado, que es una solución muy fácil, directa, que un espectador podría tener para encontrar la solución de un efecto de viaje, ¿no? Pensar, oye, pues hay otra carta igual. Por eso es importante las firmas. Entonces tenemos las cartas firmadas para las dos primeras estructuras y otros métodos de corroboración como romper un trozo u otras opciones, ¿no? Bueno, normalmente esta es la opción más habitual para poder corroborar que esa es la carta del espectador. Y estas son las tres estructuras básicas que existen, o al menos a las que yo he llegado de manera más intuitiva a nivel de análisis, para poder hacer un viaje de una carta o un objeto dentro de una localización imposible. Ninguna de las tres es superior o mejor per se. Como veis, cada una tiene sus propias ventajas e inconvenientes dependiendo de el espectáculo, la estructura del show, cómo podemos llevar a cabo según el contexto en el que nos encontramos. Quizá nos viene mejor una que otra, pero bueno, quería presentaros estas tres posibilidades para de algún modo que podamos abrir nuestra mente y tomar conciencia, ¿no? Fíjate qué inteligente es tener esas tres posibilidades para generar un mismo efecto a través de caminos totalmente diferentes. Un camino técnico, un camino en el que parece que el efecto ha sucedido, pero luego cambiamos la carta falsa por una de verdad, o este camino, ¿no? De que esté la naranja, pero luego vamos a romper un trozo y vamos a hacer que este trozo coincida con el trozo que le falta a esta. Son tres caminos diferentes, muy interesantes, ninguno es ni mejor ni peor, pero quería comentarlo para por lo menos de algún modo que os haga pensar y seguro que de algún modo os pueda parecer interesante. Entonces, esto sería todo lo que quería contaros por hoy sobre este tema. Si os ha gustado, dejádmelo en los comentarios. Yo sé que este vídeo quizá es un poco más denso, ¿verdad? Un poco más duro porque es teoría pura y dura, pero bueno, creo que era interesante. No todo es teoría escaniana, ¿verdad? De algún modo, pues hemos tocado algo diferente. Si os ha gustado este vídeo y os gusta este tipo de contenido, déjamelo en los comentarios para que yo lo sepa y pueda crear más contenido de este tipo sobre teoría, que sé que muchos de los que estáis ahí, esta parte os realmente queríais que llegase algunos vídeos de teoría. Así que bueno, nos vemos en próximos vídeos y espero que os haya gustado.